siglas, soy profesora de química, soy profesora de biología también, y terminando, ya me falta mi TIF para recibirme de especialista en didáctica de las ciencias naturales, y bueno, hace un tiempo ya que venimos trabajando con Víctor en el equipo del que él forma parte hace mucho más tiempo, obviamente, que yo, así que bueno, para mí un orgullo ser parte de este grupo, con Carlos trabajando en esta materia que yo ya dicto desde el año pasado. Viene en proceso, ¿no? Desde el año pasado. Carlos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ya saludamos a algunos. Soy Carlos Di Combo, soy profe de física, también de matemática, y licenciado por UNSAN en la licenciatura de Enseñanza de las Ciencias Naturales con la especialidad en física. Trabajo con algunos de los colegas que están acá presentes en formación continua en la provincia de Buenos Aires, y bueno, este año me incorporé al equipo de la UNIPE, particularmente el primer cuatrimestre en el ciclo de complementación curricular, en el seminario Cambio Climático y el Abordaje en la Escuela Primaria. Y bueno, ya a partir también de este cuatrimestre que empieza, arrancando en esta nueva propuesta interesante de UNIPE, que es el profesorado de física. Ahí. Bueno, si le presentación. A ver. ¿Se ve ahí? Bueno, entonces el título que le pusimos a la presentación es El cambio climático, abordaje en el nivel primario, reflexiones didácticas. Tiene un doble sentido el título, ¿no? Por un lado hablamos del cambio climático como fenómeno ambiental global, pero también es el nombre del seminario que se dicta en la licenciatura. Entonces, por un lado es pensar en el problema, pero por otro, en las cuestiones didácticas que surgieron, pedagógicas y de investigación en educación, que surgieron de la implementación, como decían los compañeros, de este seminario desde el año pasado. Bueno, a ver si me deja avanzar. Más o menos pensado para la charla es este esquema, este sería el temario. Primero, un momento de presentaciones del equipo de trabajo, un poquito contarles qué estamos haciendo en UNIPE, qué venimos haciendo, perspectivas tenemos para adelante, invitarlas a participar, a integrarse en este grupo. Después, contar o presentar un poco la investigación sobre cambio climático y su enseñanza que estamos haciendo. Y después presentar en sí, brevemente, pero contar un poco de qué se trata, qué formato tiene este seminario y cómo son sus contenidos, sus aspectos didácticos. Después, una segunda parte, vamos a presentar el desarrollo de la investigación, más o menos calculamos otra media horita, donde veremos el contexto de desarrollo y los problemas didácticos que se identificaron en estos años de cursada y de cursada de este seminario, qué fortalezas identificamos en esta implementación, estas implementaciones, algunas referencias teóricas que utilizamos para estas cuestiones, algunos primeros resultados que surgen a partir del análisis de las producciones de los colegas cursantes del seminario, y después otro ratito, dependiendo del tiempo, las ganas que ustedes tengan de participar. A nosotros nos parece muy interesante recibir opiniones, sugerencias, preguntas, críticas de lo que estoy haciendo, porque justamente es un poco la idea de la Semana Virtual UNIPE. Una parte para intercambios y preguntas. La idea es que uno de nosotros va a ir llevando la palabra, Carlito, Fedra o yo, pero todos podemos interrumpir. Los invitamos a que
tanto por audio o en el chat, si surgen preguntas o comentarios, para hacerlo lo más dinámico posible. Lo mismo a Carlitos y Fedra. Yo empiezo la primera parte, pero cualquier cosa que quieran aportar, directamente se meten. Bueno, así que más o menos ese es el esquema que tenemos pensado. Bueno, primera parte entonces, las presentaciones. El equipo de Ciencias Naturales de UNIPE, por suerte, en los últimos años se viene creciendo. Empezamos a trabajar en el año, yo me incorporé en el año 2009 más o menos. Están anotados acá por orden de antigüedad, más o menos, estábamos todavía en el equipo: Héctor Pedrol, Antonio Gutiérrez, Oscar Trinidad, Lucía Giuliani, Ana González, Víctor Fursi, Estela Martínez, y después colegas que se fueron incorporando en los últimos años: Luis Peretti, Calderaro, Fedra Rigla, Andrea Bonet, Jorge Cafure, Eduardo Dunán, hoy acá entre nosotros. Gracias, Mariela, por estar acá. Carlos Di Cosmo, Diego Tripit, y acá incluí colegas de reciente incorporación en estas últimas semanas, que también se están incorporando al grupo, porque, bueno, está creciendo un poco la oferta académica del grupo de Ciencias Naturales en relación a las temáticas de educación ambiental, ¿no? Y organizamos un poquito la presentación en 3 tipos de actividades que realizamos, que son de docencia, de investigación y de extensión. En docencia, lo que nos convoca fundamentalmente en este momento, en esta charla, la enseñanza de las ciencias naturales para educación primaria, con orientación ambiental, que es virtual 100% y con alcance en todo el país. También hay colegas acá presenciando o participando de la charla, la veo a modo cuadraditos, que son parte de esta licenciatura. También dictamos un profesorado de física, ese es presencial en Pilar, y hay un proyecto que esperamos que se apruebe de año, para empezar el año que viene, que es una licenciatura, pero para nivel secundario con orientación ambiental, similar a la de primaria, virtual, destinada a docentes de todo el país. Tenemos intervenciones en distintos, con materias, digamos, específicas, en la maestría en educación, en el profesorado a nivel primario, profesorado a nivel inicial, tramos de formación docente, tanto en Ciudad de Buenos Aires como también en otras provincias, donde hacemos alguna intervención desde el equipo en docencia, en ciencias naturales, en didáctica de las ciencias naturales, y en los últimos también en educación ambiental. Bueno, eso referido a la docencia. En investigación, tenemos trabajos en investigación en desarrollo, en didáctica de la física, que lo vamos a presentar en otra día de esta semana, en didáctica de la biología, en didáctica de las ciencias naturales y educación ambiental, que es un proyecto recientemente aprobado, de los que estos trabajos presentando forman parte. Un trabajo nuevo, muy interesante, que recién le contaba a Carlos, estamos encarando un trabajo, un estudio comparado de desarrollos de educación ambiental, o sea, formación docente en educación ambiental, de 6 universidades pedagógicas de América Latina. Estábamos, bueno, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, me falta alguna. Bueno, estos trabajos, a República estaba ahí anotando, forman parte de la Red Educativa Universitaria de Conocimiento Regional, REDUCAR. Bueno, y tenemos la suerte de formar parte de ese equipo. Es un trabajo que recién se inicia, pero que nos parece muy interesante este estudio comparativo que estamos encarando. Y después también estamos desarrollando proyectos de extensión, uno que se llama COCUIN, que es un proyecto interinstitucional sobre riesgo ambiental de los humedales, conocer y cuidar los humedales, y otro proyecto que es la Cátedra Libre de Educación y Ambiente, que desarrollamos en conjunto con SUTEBA y 2 institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires. Y después dictamos también talleres, a veces algunas instituciones, por ejemplo la Asociación de Maestras Rurales Argentinas, ya 2 veces nos pidieron talleres para ciencias naturales y educación ambiental, o en algunas provincias o lugares, institutos de formación docente, lugares nos piden algunos talleres que también hacemos. Bueno, eso es más o menos el equipo y lo que venimos haciendo. Acá en el Power, después lo voy a compartir en el chat, hay un link de acceso a un sitio web que tenemos en el equipo, donde compartimos información
de las actividades que venimos haciendo, y también formulario para que a los que tengan interés en recibir información de las actividades del grupo, bueno, puedan dejar sus datos y los invitamos a través de mail. Nos interesa mucho, en la medida que ustedes puedan, tengan ganas, que participen de los proyectos de investigación, pongan a prueba por ahí secuencias didácticas, o hagan algún análisis de los trabajos que hacemos, o compartir información, o trabajos o recursos de lo que vamos produciendo. Bueno, así que ahí fue la presentación del equipo. No sé si Carlitos, Fedra, quieren agregar algo, quieren preguntar o comentar algo. No, está bien. Avancemos. Lo único a agregar, ¿no? Que si surgen algunas dudas o preguntas, que lo vayan volcando en el chat, que lo vamos mirando. Buenísimo. Bueno, después, en relación a la investigación sobre el cambio climático, su abordaje en el nivel primario, algunas preguntas que originaron esta investigación, que nos parecen pertinentes e interesantes, son las siguientes. Por ejemplo, ¿es posible abordar el problema climático a nivel primario? En el sentido de que es un problema complejo a nivel de la ciencia profesional, ¿no? Porque es interdisciplinario fundamentalmente, porque tiene un nivel de complejidad no solo que se debe abordar desde la perspectiva de las ciencias naturales o las ciencias ambientales, sino también desde las ciencias sociales, obviamente. Bueno, ese paradigma de complejidad hace que uno preguntar genuinamente si es posible abordar algo así en el nivel primario, de qué maneras serían adecuadas para tratar en el nivel primario, qué sentido tiene, qué finalidad tiene hacer un abordaje de este tema tan complejo, de tanta actualidad y vigencia, en el nivel tan preocupante también en el nivel primario, ¿no? ¿Qué aprendizajes válidos y significativos se pueden promover por medio de problemáticas complejas en el nivel primario? Uno se podría cuestionar, bueno, los niños son capaces de abordar este tipo de problemáticas, ¿no? ¿Qué pueden aprender de manera genuina, válida, significativa en relación a... Respecto a los profesores, los docentes, las maestras y maestros, ¿tienen los conocimientos, la profundidad conceptual y didáctica para abordar estos contenidos? Entonces, ahí, a ver, esperen que vamos a mirar, que hay un audio. Ahí se fue. Bueno, entonces, ¿cómo hacer con esa cuestión, ¿no? O cómo estamos los docentes preparados, en condiciones de abordar estas temáticas tan complejas, vigentes, actuales en la escuela, ¿no? Después, los diseños curriculares, ¿están actualizados para acompañar la ley de educación ambiental integral? ¿Qué pasa con los diseños? ¿Se están actualizando? ¿Están actualizados? ¿Qué relaciones podemos establecer entre las didácticas? O sea, cuando digo didácticas, la didáctica de las ciencias naturales, la didáctica de las ciencias sociales, o sea, las didácticas específicas y la didáctica general, las ciencias naturales en sí, el ambiente incluiría, las ciencias naturales pensando en física, química, biología, astronomía, ciencias de la Tierra, pero la ciencia del ambiente, que es como digamos una derivación, una especialización científica a nivel ambiente en general, y también lo que se denomina educación ambiental, ¿no? Nos preguntamos un poco estas relaciones epistemológicas entre estos campos, cómo operan, cómo funcionan, estamos en condiciones de conocer estas similitudes y diferencias y que aportan al trabajo docente. Y todo esto lo hacemos, o sea, abordar preguntas que nos parecen válidas para este momento, a través del estudio de la implementación del seminario, el cambio climático y su abordaje en el nivel primario. O sea, nuestra propuesta, con Carlos, Fedra, los demás compañeros, es que estudiar lo que pasa en este seminario puede ser de utilidad, nos puede dar material, compartido con los colegas que participan, para responder estas preguntas o formularnos otras, y que sirva como un estudio paradigmático. Es decir, el cambio climático es uno de los aspectos de la problemática ambiental, hay muchos otros. Pero ¿podrá servir este estudio de caso para ayudarnos a construir líneas en el trabajo didáctico y pedagógico? Creemos que sí, y por eso va por ahí la cosa. ¿Avanzo? Cualquier cosa me cortan, me preguntan. Bueno, breve trato de comentar de qué va el seminario, para que tengan idea.
forma parte de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, y el objetivo, uno de los objetivos más importantes, es articular contenidos propios de las ciencias naturales, es decir, contenidos duros, ¿no? En el sentido de la química, de la biología, de la astronomía, de las ciencias de la Tierra, vinculadas a la cuestión climática, al clima global. Se establece el clima en la Tierra, un poco la historia también del clima, cómo se establece, y los cambios que están ocurriendo y están siendo determinados en los últimos años. Entonces, desde una parte científica, de ciencias naturales, ¿no? Pero también de la didáctica específica. ¿Cómo hacemos para enseñar o abordar estos temas tan complejos en el nivel primario? Y para eso utilizamos orientaciones didácticas, nos referimos a las orientaciones didácticas específicas, ¿no? Y eso en relación a una problemática compleja y controversial como es el cambio climático global. O sea, el objetivo fundamental de este seminario es articular estas tres cuestiones, ¿no? Lo que son los conocimientos de las ciencias naturales en sí, lo que es la didáctica específica, pero eso trabajado no en un, digamos, abstracto, teórico en sí mismo, sino abordando un problema concreto, ¿no? Contextualizado a lo que es el cambio climático. También en la propuesta intentamos que el abordaje sea simultáneo de los aspectos disciplinares y didácticos. Vieron que a veces en la formación se separa, ¿no? Por un lado se estudia lo científico, o lo didáctico, y esa integración o articulación debe realizarla, con suerte, el estudiante, el cursante, el profesional, ¿no? Tratamos de que el abordaje sea simultáneo. Y otra cosa que nos parece interesante, que nos sirve mucho para la investigación, es que hay una producción final. La trayectoria que recorren los cursantes, en algunos aspectos individual y en otra grupal, termina con la elaboración de secuencias didácticas en formato grupal, donde deben incluir contenidos vinculados al cambio climático global, tanto, como decíamos, ¿no? De las disciplinas científicas, de las ciencias naturales, como otras que puedan aparecer, las ciencias sociales, las matemáticas, las prácticas del lenguaje, en el contexto de desempeño de cada uno de los participantes. Así que más o menos es el esquema, algunas otras cositas del seminario. Está organizado en 4 unidades, cada uno de aspectos disciplinares y aspectos didácticos, ¿no? Entonces, en la unidad 1 se trabaja el enfoque sistémico y condicionantes astronómicos del sistema climático terrestre. ¿Por qué las estaciones? ¿Por qué las distintas temperaturas en distintos puntos del planeta? El asoleamiento. Y el enfoque sistémico y el uso de modelos para enseñar ciencias desde el punto de vista didáctico, ¿no? La unidad 2 se estudia el clima en relación a las ciencias de la Tierra, y obstáculos epistemológicos y actividades experimentales, aspectos didácticos que se profundizan en relación a esos temas. Por ejemplo, el tiempo geológico, ¿no? Como obstáculo epistemológico, cómo es que se producen los cambios en la Tierra, y actividades experimentales que puedan servir para medir, determinar, ejemplificar, modelizar algunos fenómenos vinculados al clima y a las ciencias de la Tierra. La unidad 3 trata aspectos físicos fundamentalmente, algunas cuestiones biológicas menores se toman en el seminario, esto fue diseñado así. Hay otras materias de la licenciatura que están más focalizadas en temas de biología. Esta materia en particular está más centrada en aspectos físicos y químicos del clima terrestre. Y para eso trabajamos didácticamente en la unidad 3 con las representaciones, ya de imágenes, de videos, de esquemas rotulados, o recursos digitales que se utilizan para trabajar con los modelos teóricos en cada uno de estos fenómenos. Y en la última unidad ya nos metemos con lo que es lo sociocientífico, o sea, las controversias que genera el calentamiento global a nivel social, más que nada, ¿no? A partir de los conocimientos de las ciencias naturales que se desarrollan en el curso. El concepto de antropoceno, no sé si lo conocen, si no después pregunten, que lo profundizamos un poquito. Bueno, de los contenidos del seminario. Tratamos un enfoque sistémico, decíamos, donde vemos, por ejemplo, el sistema terrestre con los subsistemas, atmósfera, criósfera, hidrósfera, litósfera, biosfera, y cómo esto es modificado por fuerzas externas,
algunas producto de la actividad humana, otras no, ciertas respuestas que dan origen al cambio climático. Pero tratamos de mantener una mirada sistémica, no mirando una parte aislada, sino siempre en relación con las demás. Avanzo porque detalles, en todo caso, si quieren, nos pueden pedir y compartimos los materiales del seminario, ¿no? Los materiales de estudio o las lecturas. Entonces, bueno, el enfoque sistémico es fundamental en la manera de abordar los temas en este seminario. Bueno, y para ir terminando esta primera presentación del seminario, aspectos didácticos que a veces surgen como dudas. La propuesta es 100% virtual, se cursa totalmente virtual, ya decíamos que hay colegas de distintas provincias. Tiene un alcance federal, lo que lo hace muy interesante, muy rico. Los destinatarios son docentes, supervisores o agentes que se desempeñen en nivel primario, ¿no? Dura un cuatrimestre, está organizado en 8 clases, o sea, unidades temáticas, clases como documentos, digamos, de lectura, 8 clases, que cada una dura 2 semanas, y también hay encuentros sincrónicos, más o menos 2 por unidad temática, o sea, son 8 en total, son 4 unidades temáticas, a 2 sincrónicos por unidad temática, más o menos. Esos encuentros duran más o menos 1 hora, 1 hora y media, para abordar los contenidos de la clase y las dudas que surjan y hacer orientación. Después hay foros de estudio para cada unidad temática, son de participación individual. Y después hay trabajos prácticos que son de producción grupal. Hay un primer trabajo que se hace profundizando un contenido vinculado con el cambio climático de una lista de opciones que ofrecemos, que cada grupo lo prepara y lo presenta en coloquio, en alguno de esos sincrónicos, a los compañeros y compañeras. Práctico 2, se propone la producción de algún recurso didáctico para abordar algún contenido seleccionado, y un trabajo práctico 3, que ya es diseñar una actividad de enseñanza de algún contenido seleccionado, ¿no? Elementos que decir, contenidos de tipo más disciplinar, aspectos didácticos y recursos que se utilicen para la enseñanza. Y después se produce un trabajo final, que es una secuencia didáctica armada en grupo, que se presenta en coloquio y recibe devolución tanto de los docentes, tutores del curso, del seminario, como de los colegas, de los compañeros de los otros grupos. Bueno, creo que con eso... y me falta. Los trabajos finales son de este tipo, después Fedra lo va a retomar esto con un poquito más de detalle, pero para que vea, los trabajos finales, que son muy ricos, muy interesantes, se realizan, estos son algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos en general del seminario. Algunos grupos son de, por ejemplo, 2 provincias distintas, Neuquén y Entre Ríos, otros, por ejemplo, de una misma provincia, Tucumán. Bueno, acá está el título, Causas y consecuencias del calentamiento global, y un poquito desarrollado cuál es la temática que aborda, por ejemplo, la fractura hidráulica, el fracking, y contaminación del río Paraná como problemas sociocientíficos vinculados de alguna manera, ¿no?, en Neuquén y Entre Ríos, a el calentamiento global. Tucumán, la quema de caña de azúcar y efecto invernadero. Buenos Aires, medio ambiente y sus alteraciones. Fíjese, Buenos Aires y Santa Cruz. Y toman, por ejemplo, problemáticas ambientales en playas de diferentes provincias. Entonces se aprovecha, ¿no?, que son colegas de 2 provincias distintas con un mismo tema, en las playas, y cómo se vinculan al cambio climático. Otra de Buenos Aires, Pare y Separe, residuos y cambio climático. Ahí se van viendo Santa Fe, Buenos Aires y tormentas, Buenos Aires, el agua como bien común, mar argentino y exploración sísmica, una situación particular que ocurre en el valle inferior del río Chubut, y cómo la helada inesperada lleva a pensar, a estudiar qué cambio climático y su impacto en esa zona. Santa Fe, bosques nativos, incendios forestales. Buenos Aires y residuos de vuelta. Bueno, entonces, ven que el tema es súper interesante, de las cosas que pueden aparecer, sobre todo cuando trabajan grupos de 2 provincias, o sea, colegas de 2 provincias y hacen algún tipo de estudio comparativo, para que tengan una idea de qué va la cosa, y esto es el material, el corpus que usamos para la investigación.
Así que ahora le paso la palabra a Carlitos. Bien. ¿Se me escucha ahí bien? Sí, yo te escucho. Bárbaro. Bueno, después, si es necesario, retomamos a lo mejor esta última diapositiva que presentó, o de la que habló Víctor, ¿no? Porque es interesante ver cómo aparecen estas cuestiones de trabajo de diferentes jurisdicciones, ¿no? De qué forma se dan y cómo se desarrolla, ¿no es cierto? Después el trabajo de esta, digamos, con problemáticas que terminan siendo muy similares, aunque son de lugares totalmente diferentes, ¿no? Bien, la parte que ahora les voy a contar, en primer lugar, tiene que ver con el contexto y el desarrollo y los problemas didácticos identificados. Entonces, a ver si, Víctor, podés pasar la siguiente diapositiva. Bien, acá, en primer lugar, es un poco mostrarles y contarles en dónde nos apoyamos, ¿no? Como en qué lugar o a partir de dónde trabajamos concretamente, ¿no? Bueno, queda claro que es un seminario virtual, por lo tanto, todas las que son las intervenciones comunicacionales y discursivas en los foros de debate, son muy importantes para nosotros, al igual que estos encuentros sincrónicos de los que hablaba Víctor, que tenemos con bastante frecuencia, pautados ya de antemano, ¿sí? Eso no quita que no hagamos a lo mejor algún otro mini encuentro sincrónico por alguna duda o inquietud particular de los grupos de trabajo, ¿no? Y obviamente también lo que mostrábamos recién, ¿no? La investigación parte también de esto del análisis de la producción de los docentes. Como trabajo final. Bien, las prácticas de enseñanza en el contexto de cada maestro, maestra o docente, también es el lugar, digamos, de donde parte todo esto. En cuanto, digamos, a lo que tiene que ver con las ideas previas y todos los procesos de metacognición que se van desarrollando en los chicos, también es un lugar donde nosotros nos apoyamos fuertemente. Bueno, esta cuestión que la vamos a desarrollar un poquito más profundamente en los próximos minutos, que lo que es, digamos, los elementos de la didáctica general y la didáctica específica, ¿sí? Digamos, que salen a la luz cuando estamos trabajando con aspectos ambientales, que es, digamos, el núcleo de lo que se presenta en el seminario, ¿no? Por supuesto, obviamente, esta es una de las más fuertes pilares, ¿no? Que es el impacto de la reciente ley promulgada, ¿no? De la educación ambiental integral, ¿no? Y bueno, también otro lugar de donde nos tomamos formamos raíces muy profundas, también con esto de los diferentes proyectos de extensión de investigación que se desarrollan en la universidad. Esto Víctor lo contó al principio, ¿no? Cuáles son los proyectos de extensión. Sí, Víctor, si podés avanzar a la otra. Bien, ¿cuáles fueron algunos de los problemas didácticos que nos encontramos o que identificamos? ¿Sí? Bien, tenemos acá algunos, que por ejemplo empezamos con la dificultad que surge cuando necesita o reconocer esta posibilidad de trabajar con contenidos propios de las ciencias naturales, hablamos de física, química y biología, en forma integrada a temáticas que tienen que ver con el cambio climático, ¿sí? O sea, hay ahí se presenta como una primera dificultad reiterada en los diferentes grupos de trabajo, ¿no? Por otro lado, está esto de cierto descontento, ¿no? En el nivel secundario, y acá tengo que hacer una aclaración, ¿no? Es claro que el seminario es el abordaje en la escuela primaria, pero nos encontramos con que participan muchos docentes que además de trabajar en el nivel secundario, también trabajan, en el nivel primario, también trabajan en el nivel secundario, inclusive en el nivel superior, ¿sí? Entonces, hay el docente que tiene esta posibilidad,
se sitúa en los diferentes roles, ¿sí? Para analizar esto. Entonces, ahí se generaban unos debates muy interesantes, ¿no? Que un poco lo resumimos acá, ¿no? ¿Qué es lo que se llegó a discutir, ¿no? Si es mejor profundizar en el nivel primario sobre los contenidos disciplinares específicos y se deja de lado un poco lo que es el abordaje general. Entonces, de esta manera, se llega mejor preparado a nivel secundario, con contenidos, digamos, propios de cada disciplina, o es preferible priorizar las miradas generales en el nivel primario, ¿no? Y dejar lo específico, acá nosotros pusimos la palabra porque surgió de los grupos, lo más duro, para el siguiente nivel, ¿sí? O sea, esto fue un debate sobre el que se trabajó mucho, se dedicó mucho tiempo, sobre todo, obviamente, en los encuentros sincrónicos donde intercambiamos opiniones muy, muy interesantes. Por otro lado, otra problemática se refiere a la complejidad cuando se trata de abordar contenidos específicos de las ciencias naturales, ¿no? En este sentido, va para los docentes y también para los estudiantes, ¿no? Hay ahí una problemática en la mirada compleja, multidisciplinar, por parte de los docentes, los maestros que están a cargo de las aulas, ¿no? En la que surgía esto de, tal vez, era insuficiente los elementos, o sea, su formación de grado inicial, ¿sí? Tanto en lo que sería la didáctica general, ¿sí? Como también la específica. La última problemática que acá señalamos tiene mucho que ver con la que acabo de comentar, porque es esto, bueno, el sistema se desarrolla en la escuela primaria en que el maestro trabaja de manera general, ciencias sociales, matemáticas, ciencias naturales, lengua, ¿no? Y ellos mismos reconocen que tal vez esa mirada, ese posicionamiento más de docentes ariales y en las distintas áreas, pierde fuerza cuando se trata de trabajar más sobre, se pierde la fuerza en el trabajo disciplinar, porque es como que su formación los lleva a trabajar más de una manera general, y bueno, y aparecen después cuestiones disciplinares o modos de la ciencia que no están presentes, ¿sí? Podemos seguir. ¿Sí? Carlos, sí, que tiene que ver con, esto también nos hace pensar, nos viene bien para pensar las características de la formación docente, inicial y permanente, ¿no? Muchas veces hablábamos al principio, tenemos una formación que está muy compartimentalizada, nos parece, ¿no? O sea, por un lado aprendemos, estoy pensando en un profesorado, qué sé yo, de física, o en un profesorado para nivel primario. Aprendemos las ciencias naturales o la física, por otro lado aprendemos la didáctica, y otra vez la integración queda, digamos, para que la realice el docente en su práctica, su trabajo una vez que se recibió. Quizás esto pone en cuestión la forma en que deberíamos replantear los diseños curriculares para la formación docente, ¿no? Un aprendizaje de contenidos, o sea, disciplinares, que como se ve resultan escasos en la actualidad, pero además que resultan difíciles de integrar a problemas concretos y contextualizados. O sea, como que es necesario el aprendizaje disciplinar, pero a la vez una manera de aprenderlos y de enseñarlos que no está siendo, digamos, útil o adecuada en los planes de formación que tenemos nosotros representados en los estudiantes. Claro, esto fue muy interesante en los encuentros en los que se debatía particularmente esto, porque, como les comentaba recién, en un mismo grupo de trabajo, a lo mejor había un colega que se dedicaba solamente a trabajar como maestro o maestra de, no sé, de cuarto grado, ¿sí? Pero también en el mismo grupo participaba otro colega que, además de estar en el nivel primario, es probable que también en un cuarto grado, en otra provincia, pero que a la vez es profesor de la escuela secundaria de química. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, se empezaban a poner en discusión aspectos muy, muy interesantes, y la verdad que lo que a nosotros nos dejó bastante satisfecho es esto de que por lo menos se abrió el interrogante
a ver, qué hacer con esto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí? Porque, digamos, hay una cuestión, como dice Víctor, de revisión de los diseños curriculares, ¿no? Por eso también acá ahora aparecen otros problemas didácticos identificados, ¿no? Que tiene que ver con las normativas vigentes en cada una de las distintas jurisdicciones, son variadas, ¿sí? No hay una homogeneidad en ese sentido, ¿no? Y obviamente referidos a lo que es la temática ambiental y la didáctica general y la didáctica específica, en tanto, digamos, de las ciencias naturales, por un lado, y también de la educación ambiental. Acá, digamos, se desprenden dos grandes cuestiones que son para seguir analizando e investigando, que es los diseños curriculares, en algunos casos no existen, ¿sí? O falta de actualización en algunas provincias. Y obviamente, ante eso se produce una dificultad muy compleja, porque es cómo acompaña esto a la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿sí? Y bueno, lo último de digamos, las problemáticas que queremos contarles es también que en muchos casos no hay conocimiento de los núcleos de aprendizaje prioritarios. Bueno, y eso obviamente pone de manifiesto un obstáculo para hacer digamos, las transposiciones, ¿no? Bien, bueno, esta parte, contarles las fortalezas identificadas en el seminario, ¿no? Bueno, heterogeneidad de profesores de diferentes niveles, lo que les decía, ¿no? Recién, que participan, que enriquece el intercambio, sobre todo en los encuentros sincrónicos, ¿no? Bien, tenemos docentes de escuela secundaria y superior, que son además también especialistas en gente que trabaja especialmente en física, química o biología. Se me fue. Carlos, te sumo algo ahí en esta cuestión, ¿no? Que además de tener docentes que son de distintos niveles, tenemos docentes que son de distintas provincias, ¿no? Entonces ahí es como que esta diferencia entre los diseños curriculares, que en algunas provincias existen y en otras no, entonces esos docentes utilizan los NAPs, ¿bien? Entonces eso también hace que la heterogeneidad aumente aún más. Y en relación al tema de los docentes de nivel secundaria, lo que observamos es que pueden aportar mucho de lo que es la disciplina en sí, o sea, hacia la parte más conceptual, pero realmente en el nivel secundario se dificulta mucho esto de trabajar en conjunto, ¿no? En forma interdisciplinaria, el trabajo en proyectos, y tiene que ver con esto que decías vos, Carlos, acerca de la formación, ¿no? Si esto no aparece en la formación inicial, bueno, acá viene, por ejemplo, una de las posibles, no soluciones a todo el problema, pero sí avanzar un poquito en esto de ver otros enfoques, ¿no? Otras formas de trabajar a partir de este tipo de licenciaturas, ¿no? De estas complementaciones curriculares que presenta la UNIPE. Sí, bien. Gracias, Fedra, por la introducción, ¿no? Tenemos, ya para acá, para ir cerrando un poco esto de las fortalezas, complementando el análisis de Fedra, ¿no? Que tenemos por un lado que el docente de primaria conoce bien su contexto de trabajo, que es, digamos, donde está también destinado el seminario, ¿no? Y por otro lado, los profesores ya de otros niveles, como niveles y también de jurisdicción o provincia, bueno, combinar todo eso facilitó muchísimo el proceso de elaboración de las propuestas didácticas de cada grupo para justamente el nivel primario, ¿no? Y acá lo último tal vez resultaría como algo no una fortaleza, ¿no? Pero nosotros consideramos que sí, porque muchos casos hubo de docentes de primaria que manifestaban cierto temor, ¿no? Para poder decir, bueno, voy a llevar adelante una propuesta de este tipo, ¿no? Llega el momento de la integración disciplinaria y empieza a dudar, ¿no? Y en primer lugar lo que rescatamos es que hubo una reflexión en el grupo y a la vez en cada docente para decir, bueno, a ver,
de alguna manera esto tengo que poder entrelazarlo, ¿no? Entre lo que es la didáctica específica y la didáctica general, para poder abordar el tema de la problemática en cuestión, que es el cambio climático. Sí, si querés avanzar, Víctor, porque vamos a extender mucho, ¿no? Sí. Bueno, acá, perdón que me meta, nosotros nos parecía interesante contar brevemente las referencias teóricas, o sea, no se trata solamente de lo que vamos percibiendo en los intercambios, aunque obviamente que eso es fundamental, tanto en los foros como en los trabajos, como en los aportes de los colegas de las distintas provincias, sino eso imbricarlo con los marcos teóricos y las investigaciones que hay en cada uno de los temas diversos que aparecen, ¿no? Entonces, después el PowerPoint partimos por si quieren profundizar en alguna de las líneas, pero básicamente el tema es complejo y tenemos trabajos que tienen que ver con la didáctica de las ciencias naturales, específica, con el campo de la educación ambiental, que es distinto, obviamente, a las ciencias naturales y a la didáctica de las ciencias naturales, es otra cosa, es más amplio, más complejo, más diverso. Una línea dentro de las ciencias naturales que son las controversias sociocientíficas, que tienen toda una línea de investigación y de trabajo donde, bueno, se abordan los problemas considerando objetos de estudio y métodos de trabajo de las ciencias sociales, además de las naturales. El problema de la complejidad de estos sistemas y estos objetos de estudio, que también hay líneas de didáctica general y de epistemología que abordan una de la complejidad y el de la simplicidad. Son, bueno, trabajos muy interesantes que ayudan a pensar estos problemas, ¿no? Dan herramientas conceptuales para pensar estas situaciones. Hace un ratito decía Fedra y Carlos el problema de la formación docente, o sea, la revisión, la reconceptualización sobre el tipo de formación docente que necesitamos y las reformas curriculares necesarias en estos contextos. Y también una línea que nos resulta de utilidad es la que se conoce como conocimiento didáctico del contenido, que tuvo varias reformulaciones a lo largo de, digamos, y en los últimos años también, que nos ayudan a pensar esta cuestión que decíamos antes. Bueno, ¿qué necesito saber y cómo necesito saber de un determinado contenido disciplinar para poder enseñarlo en una escuela, ¿no? Que no es lo mismo que el conocimiento profesional, científico, de una persona que se dedica a la investigación a nivel profesional de una disciplina, ¿no? Esto brevemente, después les compartimos el Power por si tienen interés en algún autor o alguna línea en particular. Bueno, y respecto a los casos sería esta parte. No sé, Fedra, andás medio con problema de conexión. Vos tratá de avanzar, si no, yo sigo. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Ok, muy bien entonces. Bueno, tenemos un par de dimensiones de análisis o ejes de análisis que hemos tomado para ir analizando las propuestas didácticas elaboradas por cada uno de los grupos que participaron digamos, del seminario entre el año pasado y este año, ¿no? Tenemos quizás algunas diferencias entre el año pasado, los cursantes del año pasado y este año, ¿sí? Este año quizás hubo, podríamos decir, una distribución en los grupos en los que existían docentes de distintas provincias directamente. El año pasado se agruparon como por provincias, ¿bien? Entonces quizás era hasta más fácil encontrar una cierta problemática local para trabajar. Pero sin embargo, este año al trabajar, por ejemplo, tenemos un grupo en mi comisión que está integrado por una profesora de La Rioja, un profesor de Tierra del Fuego, bien, en Neuquén, etc. Entonces, bueno, pudieron igualmente encontrar una problemática que se podía dar localmente en cualquiera de estas provincias, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones son también las que vamos viendo. Las dimensiones entonces de análisis que nosotros tomamos tienen que ver con algunas duplas que pensamos, ¿sí? La simplicidad o la complejidad que puede existir en una... La propuesta, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Nosotros vimos que hay como de
diversidad de propuestas didácticas que elaboran los colegas, algunas abordan, avanzan hacia la complejidad, se meten con el problema de la complejidad, y tanto, ¿no? Un poco reflejando lo que decían los compañeros antes, de que algunos colegas nos sentimos más seguros, como para meternos con temas que no conocemos muchos, que son nuevos, que, bueno, a ver de qué se trata, y otros que somos más reservados, como más precavidos, y nos quedamos con elementos de contenidos y problemas más tradicionales, y los que tenemos muestra, ¿no? En algunas propuestas que abordan muy simplemente un aspecto que tiene que ver de alguna manera con el cambio climático, y otras que avanzan más hacia integrar enfoques, ¿no? Entonces, esta línea, o esta dimensión, simplicidad, complejidad, nos ayuda a pensar, caracterizar cada una de las propuestas, ¿no? Exacto, y generan en realidad tensiones, ¿no? Entre esa simplicidad que puede ser muchas veces excesiva del problema, o la complejidad del problema que es excesivo en sí. Entonces tampoco se puede ir a la simplificación total. Bueno, estas son las cosas, como dice Víctor, que fuimos viendo. En cuanto a la otra dimensión que tiene que ver con la descripción y la intervención, en realidad hay propuestas que tienen una erudición muy ilustrada, ¿sí? Hay mucha información, o sea, la información es muy abundante, pero por otro lado puede haber una intervención ya más activista. Nosotros consideramos que esta intervención del docente más activista generalmente provoca algo más ingenuo, ¿sí? Y poco ilustrado, en general es muy poco ilustrado. Entonces ahí también tenemos una tensión entre la descripción de esa problemática y la intervención del docente según, bueno, sus propias características también. Y ahí nos meteríamos un poco más con el tema de, bueno, este campo específico que es la educación ambiental y una didáctica que está en construcción. Bien, entonces en las aulas se ve mucho esta cuestión de una didáctica, entre comillas, que están aplicando los docentes en función a su propio pensamiento en cuanto a la educación ambiental. Y ahí surge esto del activismo, por ejemplo, ¿no? No sé, Víctor, Carlos, si quieren agregar Sí. algo en esto. Eso, digamos, una de las diferencias entre la educación ambiental, ¿no? que identificamos casi gruesa entre la educación ambiental y la didáctica de las ciencias naturales es esto que dice Pedra, o sea, el ingresar a la acción, o sea, pasar de la descripción a la acción. Y esto, como bien dice Fede más claramente, y otra vez está muy desdibujado, ¿no? Pero entonces, ponerlo en discusión, hablarlo, visibilizarlo entre todos los que compartimos, creemos que va ayudándonos a construir más adecuadas, Sí, más complejas, más potentes. En esto quiero agregar nada más que esa intervención, en algunos de los ejemplos de las propuestas, aparecen como intervenciones individuales, pero en otras también como colectivas, ¿no? Y no solamente, no se limita solamente al ámbito de la escuela, sino también a otros grupos que conforman, bueno, el entorno social del lugar donde está presentada la problemática. Totalmente, y esto hace también que tengamos la necesidad de empezar a reflexionar un poco sobre cuál es el rol de la política justamente en la enseñanza de las ciencias, ¿no? Entonces, en función de eso, bueno, a ver, ¿qué tipo de ciencia queremos enseñar? ¿Una ciencia que focalice en la descripción del mundo o una ciencia que focalice en la transformación para el bien de todos y todas? ¿No? Entonces eso también es algo que se pone en discusión y que genera tensiones. En cuanto a la responsabilidad y la indiferencia, creo que este es un punto que es muy interesante porque en realidad estos problemas ambientales que trabajamos son problemáticas que no vienen de ahora, ¿sí? O sea que no son problemáticas causadas por los niños. Entonces hay que ver en cuál es el grado de responsabilidad que le damos a esos niños en esas problemáticas, que son problemáticas de adultos y que muchas veces los adultos tampoco nos comprometemos
digamos, no solo en tratar de generar alguna solución, porque sabemos que es difícil esto, pero ni siquiera muchas veces nos interesamos en saber de qué se trata este problema que quizás nos afecta cuando pasamos por la esquina de casa y están quemando basura. ¿Bien? Algo tan sencillo, tan local y tan contextualizado como esto de la quema de basura en la esquina de mi casa, que naturalizamos. Los debates que salen en relación a este punto es en relación a los distintos niveles de responsabilidad frente a las problemáticas ambientales en general. El cambio climático en particular, o sea, es claro que el cambio climático, la intervención humana de los países desarrollados, entre comillas, industrializados, el impacto que tienen en el cambio climático es mucho mayor que los países llamados de... Entonces, no es lo mismo la responsabilidad de un grupo que de otro. Y lo mismo a nivel, como decía Carlitos, de la persona, es una responsabilidad individual, yo tirar la basurita en el tanque nada más, o es una responsabilidad colectiva. Es lo mismo la responsabilidad de los funcionarios, de las autoridades políticas, que la de los ciudadanos comunes, la de los docentes, por ejemplo. Entonces, meterse con el tema de la responsabilidad tampoco es un lugar común, como bien dice Fedra, genera tensiones. Es mucho más fácil para los docentes de ciencia de enseñar Newton o las reacciones ácido-base y ya está, me voy a mi casa, que meterme con los problemas sociocientíficos y los problemas de responsabilidad que nos llevan ¿no? al área de ciencias sociales, al posicionamiento político, al posicionamiento ético, ¿no? Entonces, estas cuestiones en algunos trabajos se evidencian, en otros no, y que aparecen tensiones, como bien dice Fedra, y que nos ayudan, son herramientas que nos ayudan a pensar y analizar nuestras propias prácticas. Exacto, en algunos trabajos quizás lo que se observa es que se sostiene como una imagen más ilusoria, ¿no? O inocente y hasta ingenua del mundo, ¿no? De cómo a partir romantizada, dice Ana González, le dice, imagen romantizada. Exacto, que terminan, en definitiva, invisibilizando las tramas que generalmente están ocultas, ¿no? Que son estas tramas más desde la ética, analizando las cuestiones económicas, políticas, tecnológicas, ¿bien? Y ahí quizás nos quedan afuera, en algunos trabajos, el análisis de los diferentes actores y las responsabilidades de esos actores en la problemática, ¿no? Por eso hablamos de esta cuestión como de ingenuidad o hasta romántica, de cómo llegar a solucionar esta problemática tirando los papeles en un cesto, que a ver, no los desprestigiamos a esta cuestión, ¿bien? Pero bueno, a ver, ¿por qué tenemos que hacer esto? Ese papelito, esa botella, ¿quién la está haciendo? ¿No? Claro, ¿Cómo reducimos? Ahí iría, Fedra, disculpame que te interrumpa, ¿no? Porque esto de la responsabilidad, ¿no? Yo acá quiero poner en claro dos cuestiones de la responsabilidad. La responsabilidad de el origen o cómo apareció el problema y la responsabilidad de solucionarlo el problema, ¿sí? Y acá, es verdad, con esta mirada ingenua, yo pienso también en el seminario en función de los chicos, los niños, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría con esto ya en un nivel secundario? ¿No es cierto? ¿Cómo ahí, digamos, ya, no sé si esa ingenuidad o ese romanticismo se puede llevar adelante de la misma manera? Porque no podemos, o sea, a veces veo, y lo notaba también, ¿no? Con los trabajos con los colegas, sí, todo lindo, o sea, concientizamos a los chicos, pero, y los chicos dicen, pero el problema está bien, yo te lo resuelvo, pero lo siguen originando. ¿Sí? Entonces, entrar en ese juego de responsabilidad en cuanto al origen del problema y la solución del problema. No sé si avanzamos, sí, voy con una más que me interesa, la de esto del pasado, futuro y del presente, y la global. ¿Sí? Creo que esas dos son las más interesantes, quizás porque de lo otro ya charlamos. El tema del pasado, el futuro y el presente, digamos que se dirige hacia el análisis de la dimensión justamente temporal. Algunas de estas propuestas centran el análisis en una cuestión histórica,
¿bien? Que bueno, está bueno, pero no es quedarse solamente con esta cuestión histórica, sino, bueno, a ver qué es lo que va sucediendo. Y en la mayoría no se toma esta cuestión histórica, sino que se va hacia una situación actual, ¿bien? ¿Cuál es el problema ahora? Nosotros sostenemos que la cuestión histórica es importante porque es la que permite saber cómo estamos ahora en este momento con esta situación, ¿bien? Y se parte desde el problema ahora para generar acciones de mitigación y de reducción hacia el futuro, ¿no? Para tratar de que estos estudiantes, que son futuros ciudadanos, puedan, digamos, intervenir en la sociedad, perdón, pero me estoy quedando sin voz, en la sociedad, tratando de generar algún tipo de intervención desde el conocimiento. Bueno, otras dimensiones que aparecen es que también se abordaron lo global y lo local. Es muy interesante, la mayoría de los trabajos ponen en relación aspectos, como vimos, de la región, del lugar, de la localidad donde vive el docente, con la problemática global del calentamiento, del cambio climático, ¿no? Que es muy interesante. Aparecen cosas que uno no se hubiera imaginado, ¿no? Esos vínculos muy, muy interesantes. Tiene que ver con un aspecto también creativo, de observación de los colegas, que es muy rico. Después, si está centrada digamos, en los resultados o en los procesos, eso también es algo de la didáctica específica, ¿no? Donde uno mira solamente cómo se produce, o sea, el resultado que se produce, como decía Fedra recién, determinado fenómeno, o los procesos que están involucrados. Tanto a nivel de los contenidos disciplinares como a nivel didáctico, ¿no? O sea, si las secuencias apuntan a que los estudiantes y reproduzcan contenidos, o que estén más bien trabajando con habilidades cognitivas, el desarrollo de procesos de modelización o desarrollo de habilidades cognitivas. Y también hablé un ratito del problema de la fragmentación o la integración. Hay secuencias que tienen más foco en la integración de saberes de distintas disciplinas, que son pertinentes, que hacen a la comprensión más global del problema, y otros que no, tienen una atención más a focalizar en un aspecto muy particular, ¿no? Pero bueno, con estas herramientas estamos avanzando en la caracterización del campo, del cruce entre la didáctica de las ciencias naturales y la educación ambiental integral. Agrego lo último, Víctor, en función de lo global y lo local, ¿sí? Esto es algo que realmente ha generado en los docentes que participan del seminario algo totalmente positivo con sus alumnos. La mayoría de las propuestas fueron aplicadas en el aula, ¿bien? En los cursos, en los que están a cargo estos profes. Entonces, bueno, pudieron ir recogiendo muchas cuestiones. Y la diferencia entre usar un caso como, qué sé yo, el derrame de petróleo en el Golfo de México, ¿bien? Y utilizar una propuesta como la lluvia ácida en Tierra del Fuego, específicamente, hace que estos estudiantes se comprometan mucho más con esa problemática que les es cercana, ¿sí? Que con una problemática que es mucho más lejana, sienten como que eso no es parte de ellos. Bien, esto no quiere decir, como hablábamos la otra vez en una reunión con Víctor y Carlos, que dejemos de lado lo global, ¿sí? Sino que también es importante lo local, que estas cosas también suceden acá. Buenísimo. Avanzamos por el tema del tiempo para no ocupar mucho más. Bueno, aquí están los ejemplos, ¿no? No sé si quieren caracterizar algunos, si no, simplemente... Sí, a ver, simplemente, y en referencia a esto último que estaba de las dimensiones, ¿no? Acá el caso 1, no, perdón, el 3, entre Buenos Aires y Santa Cruz, quedó conformado el grupo así, porque se dio así, y curiosamente llegaron a esto, ¿no? De lugares totalmente lejanos, sin ningún tipo de contacto, terminaron encontrando una problemática para resolver, digamos, desde las dos localidades totalmente distantes, ¿no? Porque una terminó siendo en la costa de Santa Cruz referida al problema de los pingüinos, ¿sí? Cómo se ven afectados por distintas contaminaciones y el cambio también
climático, y la de Buenos Aires particularmente, una colega que además de ser docente trabajó durante mucho tiempo en el mundo marino, donde se dedicaban digamos, al cuidado ella particularmente se dedicó también al cuidado de estos animales, bueno, los pingüinos particularmente, ¿no? Entonces esto también va, digamos, en lo global y lo local, ¿sí? Y terminamos con esta cuestión de que en realidad es imposible no concebir la problemática ambiental como una problemática global, ¿sí? O sea, no se puede, o sea, si se pone un análisis bastante profundo, llegamos a que el problema en realidad puede estar del otro lado del planeta, pero en algún momento va a impactar en el territorio, en este caso, donde se desarrollaban las propuestas. Eso es algo muy rico, ¿no? De la propuesta, esto de que participen colegas de distintas provincias, lo hace muy, muy potente. Sí, muy interesante. sí. ¿Que quieran señalar algo? Hay una propuesta más abajo, a ver qué me interesa a mí, la propuesta que dice acá Santa Fe, en realidad nos faltaron algunas de las otras provincias que intervienen, pero bueno, la propuesta se da en Santa Fe, en realidad, ¿bien? Pero el grupo está formado por gente de Santa Fe, Misiones y Entre Ríos, ¿bien? Entonces ellos trabajaron específicamente con los incendios forestales, que se da en una provincia que está en esa zona también, que es Corrientes, pero no teníamos ningún participante de Corrientes. Entonces parten a partir de esto y bueno, van justamente al tema de la reforestación. Hay una escuela en Santa Fe que es la más antigua que tiene la provincia, que está generada como todas las escuelas antiguas, sin espacios verdes, ¿bien? Sin árboles. Entonces, la profe que trabaja en esa escuela encontró 2 espacios para canteros de 1 metro por 1 metro en la puerta de la escuela, hicieron toda una movida con la comunidad educativa para que la municipalidad autorice esto. La provincia tiene algo muy interesante, que es un abecedario con árboles originarios, autóctonos. ¿Bien? Entonces, ¿qué solicitaron los niños? Obviamente que se pusieran 2 árboles autóctonos en la puerta de la escuela. Bueno, esto se autorizó, pero resulta que hay un sector de planificación y jardinería, lo llamo yo, ¿no? Que resulta que, bueno, no quedan lindos estos árboles nativos. Entonces, quieren poner 2 fresnos rojos. Mirá. Que no tiene nada que ver con lo nativo, ¿no? Bueno, y ahí se generó otra tensión en la que siguen la comunidad educativa y el municipio. La verdad que está muy interesante el caso. Muy bueno. Bien. Sí, antes de avanzar, quiero pedirles a los colegas que están participando, si quieren, en el chat, dejar su nombre y el lugar de donde son, porque nos interesa la cuestión de lo federal y de poder dialogar entre regiones. Así que nos gusta saber quienes tuvieron la amabilidad de venir a la charla, de dónde son. Así que si chat, el nombre y de dónde son, y si quieren en qué se desempeñan, alguna presentación, les agradecemos. Eso nada más por gusto personal, ¿no? Para saber quiénes son. Adherimos. Avancemos. Tratemos de ir un poquito rápido. Recibir material también, etc. Claro. Bien, bueno, acá otro, digamos, de los ejes sobre los que se trabajó, ¿no? Como orientación didáctica es a partir de los problemas sociocientíficos. Víctor ya lo había señalado al comienzo. Y bueno, en esta línea de trabajo de la didáctica específica de las ciencias naturales, todos los trabajos, la mayoría de los trabajos que se presentaron aluden a esta cuestión de las problemáticas sociocientíficas o controversias sociocientíficas, ¿no? Los docentes son interpretadas como una forma de integrar aspectos propios de cada una de las disciplinas que conforman el área de las ciencias naturales y sus didácticas, ¿sí? O sea, fue un punto de partida muy importante para las producciones, ¿no? Para este caso, entonces, no solamente considerar cuestiones de la física, la biología o la química,
referido a los problemas ambientales, sino también en lo que es el entramado y los conflictos sociales que pueden presentarse como problemas interesantes para resolver, ¿no? También, bueno, como aporte o orientaciones para trabajar en esta línea, es con la consideración, selección e implementación de estrategias metodológicas y didácticas de producción de conocimientos propios de cada disciplina o también del campo amplio de conocimiento, ¿no? Bueno, esta cuestión de recolección de análisis de datos ambientales, lo que venimos conversando desde el comienzo, el enfoque sistémico, la posibilidad de elaborar modelos, pero también recolección de datos, la charla con grupos sociales que están fuera del contexto de la escuela, pero estén afectados o involucrados con la problemática. Bueno, encuestas, entrevistas, lo cual, digamos, también todo esto forma parte o son insumos para encarar las diferentes metodologías también de las ciencias sociales, no solamente de las ciencias naturales, ¿sí? No sé si voy muy rápido, si me estoy... No. Agregar algo. Digamos, lo que suele ocurrir en los intercambios, en los foros, en los sincrónicos sobre todo, en las devoluciones de los trabajos, tiene que ver con tomar elementos, ¿no?, propios de la didáctica específica de las ciencias naturales, que a veces nos quedan cortos, digamos, entonces hay que recurrir a didáctica de las ciencias sociales o prácticas de producción de conocimiento en ciencias sociales a nivel escolar, como esto que decía Carlitos de las encuestas, identificar actores sociales y ir a entrevistarlos, visitas en el territorio, pero no solo mirando desde las naturales, sino mirando cómo vive la gente, digamos, qué problemas manifiestan o tienen, cómo se relacionan con otros actores sociales. O sea, la cosa se va como complejizando, nos queda chica la didáctica de las ciencias naturales, digamos así, ¿no? Entonces, nos ayuda esa conceptualización, pero nos ayuda también pensar que hay una didáctica de las ciencias sociales, nos ayuda a pensar que hay una didáctica general, nos ayuda a pensar que hay una educación ambiental en general, ¿no? Entonces, acá como que los problemas que van surgiendo en el dictado del seminario nos hacen recurrir a conocimientos específicos de la didáctica de las ciencias naturales. Como y esto de las metodologías propias de las ciencias sociales es muy, muy interesante ver cuando se llega a esa instancia, ¿no?, con los maestros o los profesores que cursan, que esto es como que esta necesidad cae por su propio peso y brinda, como hacíamos referencia, ¿no?, a la dimensión histórica, a veces decir, bueno, ¿cómo comprender tal cosa? Bueno, vayamos a encuestar a la gente, pero no desde el aspecto de decir, bueno, a ver, ¿qué sabes de química o de física, sino desde el enfoque social, ¿sí? Es bueno lo que decís, Carlitos, de que surge como necesidad, ¿no? Lo hablábamos al principio, ese problema de formación docente, que uno por ahí conoce las ciencias sociales o las naturales, pero como no lo ves en la necesidad de producir conocimiento, a veces te queda desconectado. Acá surge como necesidad al abordar un problema concreto, ¿no? Eso está muy piola, me parece, de experiencia del seminario. Y hay una de las cuestiones también interesantes que tiene que ver con la propia metodología, ¿no?, las estrategias y los recursos en ciencias naturales, que son los que se van trabajando en el seminario en función de cada una de las clases, que va acompañada siempre con algún tipo de cuestión, bien metodológica o de recursos, como por ejemplo el tema de la utilización de simuladores para contenidos que son quizás muy abstractos, ¿no?, y llevarlos a partir de, bueno, los simuladores, la modelización, la experimentación, bien, la observación, etcétera, y que tengan, digamos, un mayor anclaje. Hay mucha dificultad, es lo que nos muestran los cursantes, en este tipo de recursos, ¿no?, en lo que es la modelización, lo que es la experimentación, y muchas veces por desconocimiento. En el caso de los simuladores, sorprende mucho esto de que, bueno, nunca se han utilizado. Generalmente esto es una problemática que se da porque la mayoría están en inglés, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, conocer los simuladores para poder implementarlos.
nada, para dar un poquito una orientación de lo que trabajamos Claro. también dentro del seminario a partir de las problemáticas. Tal cual. Y también nos interesa ver en las producciones finales cuáles son los elementos conceptuales que dejan los colegas, ¿no? Que aparecen explicitados ahí en los trabajos finales. Entonces, aparece bastante de didáctica de las ciencias naturales, con algunas falencias, como dice Andrea, algo de ciencias sociales que aparece, y como vemos acá, en relación a la educación ambiental como espacio o campo de producción de conocimiento bastante reciente en la formación docente en ciencias naturales. No reciente porque tiene más de 30 años. Pero digo, eso aparece poco como referencia, ¿no? O sea, cuando en un trabajo se hace una fundamentación o se explica por qué se tomó esa decisión, en lo o sea, en el marco conceptual de los colegas, no aparece todavía claramente la educación ambiental como campo, ¿no? En la fundamentación. Eso también es interesante, un poco lo que estábamos diciendo. Esa es una cuestión que aparece mucho creo, y es lo que hemos hablado mucho en los encuentros, viene como a respaldar nuestra acción, ¿no? Nuestras decisiones. La ley de educación ambiental integral viene a respaldar nuestro actuar en la escuela. Esa acción, ¿no? Eso de traer las problemáticas de afuera hacia adentro de la escuela y poder analizar. Realmente muchos docentes me incluyo yo, hemos tenido miedo en tratar ciertas problemáticas locales porque el impacto que puede generar, y en muchos casos hasta nos han negado el trabajo institucional, ¿no? De esas problemáticas. Y ahora tenemos esta ley que está amparando el traer las problemáticas a las escuelas, pero para eso necesitamos formación. Bueno, para ir tratando de cerrar, algunas conclusiones. Problematizar aspectos de la práctica contextualizada de enseñanza de ciencias naturales en el marco de temáticas y conflictos ambientales. El cambio climático permite anclar las reflexiones, como decíamos, nos parece una propuesta útil que se puede llevar a otros problemas, ¿no? Pone en evidencia la necesidad de contar con marcos conceptuales y herramientas teóricas consolidadas durante el inicial y que en algunos casos resultan insuficientes, como decíamos recién, y además porque no son solo de las ciencias naturales, sino que requieren otras dimensiones de análisis. En ese sentido, el espacio promueve la recuperación, enriquecimiento y profundización de conceptos y modelos teóricos, que ofrecen la didáctica general, la didáctica específica, yo diría las didácticas específicas, incluyendo las sociales, y la educación ambiental. Yo le sumo a esto, ahora que lo leo, también hubo trabajos que nos ponen en contacto con los problemas de gestión ambiental. La gestión ambiental, como decíamos antes, lo que decía Fedra, un municipio que planta especies exóticas, plantar especies exóticas. Eso es gestión ambiental. Y aparece, digamos, por ahí no lo pensamos como conceptualmente como un problema de gestión ambiental, pero lo es. Y también otro tema que son las ciencias ambientales, no son las ciencias naturales solamente, digamos, ¿no? Entonces, se meten un montón de cosas acá que se empiezan a enriquecer la formación y son demandadas, ¿no? Muy interesantes. Después, consideramos de gran valor los aportes pedagógicos y didácticos que surgen del intercambio, o sea, son aportes que trae cada colega, ¿no? De su propia trayectoria formativa en los debates, y que van enriqueciendo esta manera de ir pensando las problemáticas. También los proyectos de extensión. Nosotros, como contamos, participamos de proyectos de extensión, desarrollamos proyectos de extensión, que los profesores a veces intervienen, o en alguna charla, o se hace algún evento, que algunos de los cursantes participan, y esos intercambios también van enriqueciendo, ¿no? Como grupos especialistas, o que llamamos de militancia ambiental, especialistas de distintas disciplinas, docentes que han realizado experiencias didácticas que ya tienen cierta experiencia, ¿no? en las cuestiones ambientales y en distintos contextos geográficos. Todo eso es un marco potente que valoramos mucho, ¿no? También surgió la necesidad de actualización de los diseños curriculares en temas de la Ley de Educación Ambiental Integral, y, como decía Fedra hace un ratito, creemos que esta propuesta colabora en la formación en una educación ambiental implicando un posicionamiento ético, o sea, no solo los conocimientos, como decía Fedra, sino un posicionamiento ético y un compromiso ciudadano,
que va mucho más allá de la enseñanza de un campo disciplinar en particular. Esto es lo que nos conmueve un poco de la educación ambiental. Sí. Yo creo que con las propuestas, con los trabajos, ¿no?, finales que estuvimos analizando, discutiendo durante mucho tiempo, creo que se queda de manifiesto esto, ¿no?, de que pretendemos que esto salga, se corra un poquito los profes del lugar de la disciplinar, ¿sí?, y vaya un poquito más allá, ¿sí? Pero bueno, falta formación, ¿sí? Bien, estamos ahora ya en la última parte. Me parece que es momento de escuchar a algún colega, ¿no? ¿O cómo seguimos? Sí, si quieren comentar algo por micrófono o en el chat, sugerencias, comentarios, impresiones, preguntas, respuestas, todo será bienvenido. Yo, para apagar el power, lo único que me gustaría es, les comparto, vieron acá abajo, está el link web del grupo. ¿Lo podés copiar, Víctor? ¿Cómo? ¿Lo podés copiar en el chat de vuelta? Claro, ahora lo copio, así ahí pueden inscribirse si quieren que nosotros les mandemos información, dejan sus datos y les mandamos, y hay algunas referencias a los trabajos que venimos haciendo. Así que si quieren... También lo que yo dejé hace un ratito fue mi correo. Fedra, no sé si lo pusiste en el chat también para ver si se quieren contactar con nosotros, ¿no? Ahí lo veo a Jorge Casen. Hola, Jorge, gracias por venir. ¿Cómo andas? Hola, Jorge. Ahí lo pongo, Carlos. Gracias. Bueno, abrimos para preguntas, para comentarios. Sí. Acá dice Cintia, ¿cuándo abren las inscripciones a la carrera? Gracias, Cintia, por tu interés. Mira, el año que viene, ahora estamos ya, digamos, segundo cuatrimestre, así que generalmente en diciembre ya se empiezan a publicitar, pero si no, en febrero, marzo del año que viene, en la página de UNIPE, y ahí vas a ver la oferta, ¿no? Ya te copio también el link a la página de UNIPE, porque ahí se hace la oferta académica de todos los años. Este año estamos, ya les contaba, armando un sitio web de UNIPE, armando una licenciatura nivel secundario con orientación ambiental, en ciencias naturales con orientación ambiental, que esperemos que ya se abra el año que viene. No sé si había más preguntas. Bueno, nos agradecen. Hay gente de todos lados, che. Buenos Aires, de Neuquén. Bien federal. Muy lindo. Salta, Santiago del Estero. Es muy interesante, ¿no? Porque no creo que, bueno, comentaba que el primer cuatrimestre, ¿no?, que lo doy, pero el trabajo así, bien federal, se vio un fruto muy interesante en las producciones, ¿no? Porque realmente, más allá de las diferencias, porque inclusive algunos tienen otro sistema en cuanto a la cantidad de años de la escuela primaria, diferencia obviamente en los diseños curriculares, pero pudieron converger todo porque esto que decíamos, ¿no?, hace un rato, la problemática ambiental es una problemática global. Entonces, independientemente del lugar en el que estén situados, siempre hubo un hilo que guió, ¿no es cierto?, todos los trabajos que se hicieron en los diferentes espacios del aula virtual y también después en la producción final, ¿no? Eso realmente se da por esta cuestión de tanto intercambio entre jurisdicciones muy, muy diferentes y con realidades totalmente distintas, ¿no? Así es. Bueno, colegas, no sé si hay algo que quieran acá ver a alguien. María Soledad. Considero de fundamental importancia el trabajo de institución de formación docente, transformar los diseños curriculares, estamos de acuerdo, refrescando contenidos, metodología, propiciando espacios que trasciendan las aulas y se interactúe con las problemáticas del contexto que nos toca vivir, 100% de acuerdo en todo. Tal cual. Y este tipo de encuentros, ¿no?, en el que uno también puede
digamos, intercambiar con colegas de otras provincias, que realmente esto es algo que es una posibilidad de la cursada a distancia, ¿no? Que lo da este tipo de cursada, porque bueno, la verdad es que yo hablaba la semana pasada con gente en Jujuy que me decían, para nosotros realmente es imposible hacer algún posgrado, muchas veces porque, bueno, hay que pagarlos, y otras veces porque nos tenemos que trasladar a Buenos Aires o a Córdoba, ¿no? Para acceder a este tipo de formación. Entonces, bueno, es realmente algo para aprovechar, no solamente esto de la virtualidad, sino también en nuestra situación económica, ¿no? Esto de que la universidad está dando estos posgrados en forma gratuita. Más allá de esto, también yo pienso que la pandemia nos dejó esta posibilidad del vínculo, ¿no? A través de este tipo de medios como el Zoom o el Meet. También hay propuestas que tienen que los estudiantes, los niños, se conecten con niños de otras localidades u otras regiones para entrar en contacto con los problemas similares y distintos de las otras regiones. También es algo lindo para pensar porque pasan cosas potentes, ¿no? También a nivel emocional, la cuestión emocional también es parte de la formación, y entonces este vínculo, compañeros, compañeras de otras provincias que padecen el mismo tipo de problemas en sus regiones, bueno, lo hace mucho más interesante. Yo creo que construye una conciencia ambiental, uno de los objetivos de la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿no? O sea, más allá del contenido específico de física, química o biología, el cobrar conciencia del vínculo con otro, con un compañero, una persona que está en otro lugar y padece la misma problemática, contribuye a la educación ambiental, ¿no? Así Es que sí. esto que genera la investigación en didáctica, ¿no? Que lo que le pasa al otro resulta que también me está pasando a mí. Muchas veces nos damos cuenta cuando leemos algún artículo, uy, esto la verdad es que no me está pasando solamente a mí, ¿no? Y entonces uno va viendo otras propuestas y se siente más acompañado en esto que estamos comentando, por ejemplo. Acá en el chat hay alguien que tiene el nombre alumno. Dice, muy bueno escuchar sus aportes, me ayudan a formarme y enriquecer mis propuestas didácticas. Además, me re sirve para la tesis que ya me preocupa. ¿Quién es, alumno? Si querés hablar y nos comentás. ¿De qué va la tesis? No tendrás audio. Acá Fabiola dice, lamentablemente muchas socioambientales se tratan con propuestas de reciclado como única solución, y en realidad el reciclado no atiende al problema real. Es lo último que se puede hacer. Antes se debería trabajar cambio de hábitos más sustentables. Totalmente de acuerdo, Fabiola. Claro, hay que, como decíamos antes, pensar el origen de los problemas. Hoy hablamos del antropoceno, ¿no? Como una era geológica que define a nivel geológico como que hay restos a nivel geológico en capas sedimentarias del planeta de la actividad humana. Entonces, un problemita, como vos bien decís, que se pueda resolver simplemente por tirar un papelito dentro del tacho, eso es simplificarlo y es negar de alguna manera el problema, sino que hay que meterse con el problema de los sistemas de producción, los consumos, la distribución desigual de la riqueza, en fin, es mucho más complejo que tirar el papelito en el tacho, como vos bien decís. Me gusta, gracias Jorge por el comentario, ¿sí? Esto de generar como propuesta en un IPE que construya un repositorio de todos estos documentos, ¿no? De experiencia. Bueno, muchas gracias Carlos a vos por asistir y estar con nosotros en esta charla. Ahí Elena nos cuenta que todavía le falta, pero es un tema para ir pensando. Sí, dale. ¿Pero qué estás estudiando? ¿Sos alumna nuestra, Elena, o estás haciendo una tesis en otra carrera? Eso no entendí. Agustina Pedraza pregunta dónde se puede ver la grabación. Mira, ahora cuando termina la semana, no ahora, porque son muchos eventos, más de 100 eventos que hay en esta semana, la gente de técnica, que de paso le agradezco a Julián, que nos está haciendo técnico para la transmisión. Bueno, la gente de técnica se encarga de subir todas las charlas, organizarlas, y después se publican en el sitio web de la UNIPE, el canal de YouTube de la UNIPE. O sea, después que termine la
la semana, podés ingresar a la página de UNIPE y encontrás por tema, por día, por fecha, por autor. Bien. Lo último que aporto, una de las cuestiones que salió en la presentación tiene que ver con esto de que en los trabajos que han presentado los cursantes durante este primer cuatrimestre en esta materia, el cambio climático, se hace evidente la falta de fundamentación en cuanto a la educación ambiental específicamente, ¿no? En el segundo cuatrimestre nosotros tenemos una materia que es la didáctica de las ciencias naturales, donde hacemos mucho hincapié en las distintas perspectivas que existen acerca de la educación ambiental. Como decimos, es un campo nuevo en el que la didáctica se está construyendo, ¿bien? Por lo tanto, bueno, vamos con todas esas perspectivas y para que nuestros cursantes tengan muchas más herramientas para justificar desde la educación ambiental. Bueno, si preguntas, si les parece, dejamos acá. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Un saludo grande de mi parte. Muchas gracias. No sé, Carlitos y Fedra. Si sí, saludarlos, agradecerles. Tienen nuestros contactos y dispuestos a seguir caminando este trayecto, ¿no? Y esta nueva propuesta de lo que es la ley de la educación ambiental integral con ustedes, ¿no? Y saben dónde ubicarnos y estamos a disposición. Y agradecer, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Me subo a los comentarios de Víctor y Luis, y Carlos, perdón, me pasó lo mismo con vos, Víctor, que me dijiste Andrea. Porque decís ahí Andreita. Le estoy usando Tenés a la profesora razón, Bonet. Bueno, me sumo a los compañeros, la verdad, para cualquier cosa que necesiten, saben cómo contactarse con nosotros y los esperamos en las próximas charlas que tenemos durante toda esta semana en UNIPE, que realmente son muy enriquecedoras. Me tiro flores, que son muy bien, Fedra, lo que hacemos, haciendo propaganda. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos vemos. Gracias por estar. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.